entrando bajo el tema, tenemos que saber quiénes somos. Dile a alguien, tenemos que saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? La porción bíblica donde leímos narra la historia cuando David llega al campamento filisteo. Y cuando David llega al campamento de Israel, donde estaban los filisteos reunidos del otro lado del campamento, dice que David hace una pregunta y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? David no tenía un alto concepto de lo que era el filisteo, pero David sabía quién era el pueblo de Dios, y David sabía el Dios que tenía ese pueblo. Hay personas que tienen un alto conocimiento de quién es Satanás, de quién es el enemigo, de lo que hace y del poder que tienen, pero tienen poco concepto de lo poderoso que es nuestro Dios y de lo mucho que hace y del poder que Dios puede manifestar a través de un simple hombre o una simple mujer mortal. Y David tenía un concepto muy claro de quién era su Dios. Por eso es importante que nos enfoquemos en lo que Dios puede hacer, en lo que el Dios Todopoderoso es capaz de hacer cuando un hombre o una mujer de Dios le puede creer. Estuvimos tratando en el estudio pasado acerca de lo que era la oración y la verdadera fe. Y estuvimos viendo que el Dios del cielo es capaz de hacer milagros que nosotros no podemos ni siquiera imaginar que Él puede hacer. Porque el poder de Dios no está limitado. Ahora, ¿por qué saber quiénes somos? Porque cuando usted tiene un concepto pequeño, un concepto, si se podía utilizar la palabra mediocre, de quién usted es en las manos de Dios, entonces no va a tener la confianza de entender que cualquier problema que venga en su contra, usted con Dios de su lado lo puede enfrentar y lo puede vencer y puede salir adelante de cualquier situación. Por eso se le habla mucho a las personas de entender quién eres. Porque hay personas que tú le dices quién eres y te van a decir: no, yo no soy nadie. Otros te van a decir: no, yo no sirvo para nada. Yo no sé nada. Yo no soy nada. Ahora David entendía que el pueblo que estaba ahí en ese momento, aunque estaba temblando, eran los escuadrones del Dios viviente. Estaba diciendo: este es el ejército del Dios más poderoso que jamás ha sido conocido. Este es el ejército del Dios más peligroso que puede existir. Este es el ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores. David no dijo: esta gente son cualquier cosa. David dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso? Y el término incircunciso quiere decir este filisteo que vive alejado de los pactos y de las promesas de Dios. ¿Quién es él? Él no está bajo promesa, él no está bajo bendición, él no tiene la autoridad, él no tiene el apoyo de Dios. Entonces, ¿quién es él que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios vivo? Por eso tenemos que saber quiénes somos en Dios. ¿Qué yo creo que yo soy en el Señor? Porque la gente que comienza a avanzar y que comienza a ver los problemas pequeños son las personas que saben que ellos sin Dios no son nada, pero con Dios son peligrosos, imparables e indetenibles. Es aquel que sabe que el mismo Dios que le dio victorias a David en contra de osos y leones y de gigantes es el mismo Dios que te va a dar victoria en tu escenario, en tu dificultad, en tu problema. Pero venimos formados de nuestras casas. Y la mayoría de la gente que padece depresión por el bajo concepto que tienen de sí mismo. Cuando pequeño le grabaron: tú no sirves, tú eres feo, no vales nada. Además eres el hermano del medio. Algunos dicen que era el más grande. El del medio es el de nadie. Cuando en mi casa había problemas, mi papá me agarraba a mí, yo agarraba mi fundita negra, y mi mamá agarraba al hermano mío más pequeño, y el del medio decía: y yo jalaba el del medio y decía: manito, tú eres mío. Porque papi decía: yo me llevo a la hembra, y mami decía: yo el chiquito, y yo jalando el del medio. Tranquilo, manito, que yo te llevo. ¿Entiendes? Porque él estaba ahí como ahí en el medio.
Yo era la favorita de papi y hoy quien está con papi, ¿sabe quién es? El del medio. El del medio. Entonces, los niños comienzan a crecer, este no sirve, este no vale nada, este no lo quiere nadie, este es esto, y comienzan a tener una muy baja autoestima, y autoestima es concepto propio del valor que tienen. Y el enemigo viene y le dice, tú no sirves, y ellos se lo creen. Pero David entendía, y mire que David no era el niño mimado, David era el niño más pequeño de su casa. David era el que lo mandaban para el campo a cuidar las ovejas. Cuando el profeta Samuel va a la casa de Isaí, un profeta en aquel tiempo era muy respetado, demasiado respetado. Y el profeta le manda a decir a Isaí, voy para tu casa, preparan una fiesta, preparan todo un recibimiento para el profeta y reúnen a todos los hijos, todo el mundo muy bien vestido, bien bañado y arreglado, porque el profeta viene a la casa. Pero David no estaba invitado a la fiesta en su propia casa. David estaba en el campo cuidando las ovejas. Cuando pasan todos los jóvenes delante del profeta, el profeta dice, Dios me dijo que el rey de Israel está en esta casa, que Dios escogió a alguien de esta casa para ser rey sobre su pueblo, pero no son ninguno de estos. Y dice, no hay otro hijo. Y el papá dice, sí hay otro, está allí en el campo. Y dijo el profeta, no nos vamos a sentar a comer hasta que ese muchacho no llegue, porque obviamente si ya Dios había rechazado todo el grupo y nada más quedaba un solo hijo, no había más que hablar, ese es el rey. A David no le dio tiempo a bañarse, ni a arreglarse, ni a ponerse la túnica. Me parece ver que llegaron allá y le dijeron ya que estábamos casi preparándonos para sentarnos a comer. Y viene el profeta a decir que te manden a buscar a ti, que estás en el campo y hay que esperarlo, porque nadie va a comer hasta que el menospreciado no llegue, hasta que aquel que lo dejaron afuera de la fiesta no llegue, porque ese es el que Dios escogió. Por eso es que la Biblia dice que Dios escoge a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a los sabios. La mayoría de gente que Dios escogió eran personas que tenían vidas difíciles, eran las ovejas negras de la familia, los rechazados, los despreciados, lo que no es, para Dios levantarlo y restaurarlo y darle valor. Cuando David llega, lo ungen como el futuro rey de Israel. Me parece ver los hermanos mirando a David, ya que ellos le tenían su mal deseo. Imagínense cómo se pusieron después de ahí. Ahora David, ese escenario nunca lo llevó a decir, yo soy el menospreciado, a mí ni siquiera me invitaron a la fiesta, me tienen votado. David pudiera haber tenido un concepto de él muy bajo, pero Dios lo estaba entrenando en el campo. David ni siquiera se atrevía a decirle a sus padres y a su padre y a sus hermanos que él mataba osos y leones. El padre no lo sabía. De hecho, si David se lo hubiese dicho, le hubiesen dicho mentiroso, lengua larga, debilucho, deja de inventar historia. Para matar un león se necesita la fuerza de 10 hombres, y tú no eres un hombre, eres un pedazo de muchacho. O sea que la victoria que Dios le daba a David ni siquiera la podía contar. Pero David estaba confiado y su confianza había crecido. Y David sabía que aunque lo tenían en el monte, que aunque estaba en el campo, que aunque no fue invitado a la fiesta, Dios estaba con él. Y Dios está contigo y estará contigo. Y Dios te va a sacar del estado en el que estás y te va a levantar a servirle. Y vas a ayudar a otros y vas a levantar a otros. Porque el Dios del cielo recoge del polvo al pobre y del muladar al menesteroso y lo sienta con los príncipes. ¿Quién iba a decir que una persona que vivió tan depresiva como yo, que fui tan maltratada en la niñez y con un concepto tan malo de mí misma, Dios me iba a usar para levantar la vida de mucha gente? Para decirle a la gente lo que vale, lo que puede hacer en Dios. Porque el Dios del cielo hace eso. No importa cómo tú te estés viendo ahora, no importa cómo te consideres hoy, el Dios del cielo puede hacer maravillas en tu vida. David dijo, ¿quién es este filisteo? Y
cuando alguien pregunta quién es este, en la manera que lo hizo David, David estaba dando a entender: yo sé quién es el pueblo de Dios, yo sé quién soy yo y yo sé quién es Dios, pero este sin nombre, ¿quién es? Este sin promesa, ¿quién es? Este que no está bajo pacto, ¿quién es? ¿Quién le dio autoridad para enfrentar a los escuadrones de Dios? Y David le dice a Saúl: mi rey, yo lo mataré. Y Saúl le dice: no, tú no puedes, tú no puedes. Y la batalla te va a decir: tú no puedes. Y la gente te va a decir: tú no puedes. Y el diablo te va a decir: tú no puedes. Pero David decía a sí mismo: como Jehová me dio victoria contra el oso, como me dio victoria contra el león, este filisteo incircunciso será un animal igual que ellos, porque el Dios del cielo me dará la victoria y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Oiga, qué palabras salían de la boca de David. David no era un joven de que, no. Él decía: yo sé quién es mi Dios y yo sé de qué es capaz. Mientras que los demás soldados miraban el tamaño del gigante, David estaba mirando el tamaño de su Dios. Y cuando Goliat desafía a David, y Goliat dice: pero yo soy perro para que tú vengas a mí con palo y piedra. Y Goliat comienza a burlarse de David. Y Goliat le dice a David: yo te voy a matar y las aves del cielo se comerán tu carne. Y David le dice: no, soy yo que te voy a matar a ti y a todos los filisteos que vienen contigo, y yo te cortaré la cabeza, y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder y que hay un Dios poderoso. Es la actitud que tenemos que tener ante el problema. Dios te va a dar victoria, tú vas a salir de allí, tu hogar va a salir adelante, lo que te hace guerra tú lo vas a vencer, no te vas a quedar para siempre hundido en la miseria. Esa deuda que hoy te agobia, tú te vas a levantar y vas a tener victoria sobre ella, porque Dios está contigo. David sabía quién era. El papá de David no sabía quién era David. Los hermanos de David no sabían quién era David. La gente del pueblo no sabía quién era David. El ejército de Saúl no sabía quién era David. De hecho, cuando David llega, el ejército comienza a burlarse. Y cuando David llega al campamento, los hermanos le dicen: conocemos tu malicia y la soberbia de tu corazón, que tú has venido para ver la batalla. En otras palabras, has venido para burlarte de nosotros porque tenemos miedo. Y David dijo: ¿quién le dan qué le dan al que mate al gigante? Desde el primer momento, David creyó que iba a matar al gigante. Desde el primer momento que la prueba viene delante de ti, tienes que saber que ya Dios preparó la salida para ti. Y tienes que estar convencido de que aunque la prueba se vea gigante, aunque el problema se vea grande, desde el primer momento tienes que estar convencido que en Dios tú lo vas a vencer y que tú le arrancarás la cabeza a todo lo que venga en tu contra, y que al final la victoria la vas a tener tú en las manos. Tenemos que saber que somos escogidos. En Hechos 9:15 se da una historia de unos hijos de un sacerdote que fueron a reprender unos demonios. Y dice que los demonios saltaron sobre ellos y le dijeron: nosotros conocemos a Pablo y sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Esos jóvenes fueron a reprender y echar fuera esos demonios. Y dice la palabra que los demonios se burlaron de ellos y le dijeron: nosotros conocemos a Pablo, porque el reino de las tinieblas conoce la gente que le cree a Dios y que ama a Dios y que busca a Dios. Él dijo: los conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Por eso nosotros tenemos que saber quiénes somos. Nosotros somos hijos de Dios, hijos. Y la palabra de Dios dice que si somos hijos, también somos herederos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos de verdad están convencidos que son hijos de Dios? Y somos escogidos de Dios. Y usted dirá: ¿qué es ser escogido? Si yo le paso
multitud de manzanas ahí. Y yo le digo, escoja una, y usted agarra una manzana, esa es escogida. Cuando Dios dice que somos escogidos, está diciendo, tú no estás aquí al azar. Dios no te tocó al azar. No todo el que quiere ser tocado por Dios es tocado. Cristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y la gente no sabe a veces lo que significa que el Padre te traiga. Esto quiere decir que Dios miró a la tierra y dijo, yo quiero en mis filas de mi ejército, en mi mesa, yo quiero a Juana, yo quiero a María, yo quiero a Clemente, yo quiero al otro, yo quiero a Ágata. Y todo el cielo comenzó a trabajar para que los procesos de la vida te trajeran a Él. Ahora Dios le dice a Moisés, cuando Moisés le dice a Dios, ten misericordia de todo el pueblo. Dios le dice a Moisés, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, porque no depende de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Usted sabe el día que usted se entregó al Señor, la gente que murió en la tierra, mucha gente murió sin Cristo ese día que usted se entregó a Jesús. Y usted dirá, ¿por qué Dios no fue por ellos y ese momento lo salvó a usted? Porque ser escogido es ser seleccionado entre una multitud y ser trabajado para que usted termine acá. Porque Dios lo escogió, dice la palabra del Señor. Y cuando sabemos que somos escogidos, la Biblia dice que a los que aman a Dios, a los que fueron llamados conforme al propósito de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Eso quiere decir que cuando te maltrataron de pequeño, todas las cosas te ayudan a bien. Eso quiere decir que si un amigo te traicionó y se fue y te engañó, todas las cosas te ayudan a bien. Eso quiere decir que si Dios te permitió pasar por un proceso de enfermedad, todas las cosas te ayudan a bien. Porque usted fue llamado de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo al designio de Dios. Usted sabe la gente que allá afuera llora por las noches. Y si tuvieran la oportunidad de abrir los ojos y entender que hay un Dios real, porque usted y yo podemos ver lo sencillo, pero la Biblia dice que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. O sea que el día que usted pensó en Dios fue porque el Dios del cielo salió a buscarlo, y el Dios del cielo le dijo al diablo, suéltame a ese. Y la venda que las tinieblas tenía sobre su entendimiento se cayó, y de repente usted comenzó a ver la vida desde otra óptica, con otros ojos, porque el velo se cayó. Se cayó. Y usted comenzó a despertar y a cuestionar y a decir, yo necesito a Dios. ¿Cómo la gente puede vivir sin Dios, sin experimentarlo? Cuando yo me convertí, que comencé a experimentar quién era Dios, yo decía, ¿cómo yo podía vivir allá afuera como que Dios no existía? Si esto es tan real, tan fuerte, tan poderoso. Y los hermanos que tienen tiempo acá, que han estado viendo los milagros de Dios, que no es que te contaron un cuento de que Dios era poderoso, es que hemos estado viendo a Dios, que uno ora por las personas y la gente mandando los testimonios, piedras rompiéndose en los riñones y la gente botando cáncer. Todo lo que estamos viendo es un milagro de Dios. La gente llega aquí, un ejemplo, pueden pensar que hay esa silla porque uno tiene dinero para comprarla. Cuando esa silla llegara, Dios hizo un milagro. Alguien nos llamó y dijo, yo siento comprar las sillas de la congregación. Las bocinas que están ahí son un milagro. Nosotros hace 2 años estábamos en una situación muy fuerte económicamente. Y hay gente que en una ocasión hasta le dijeron a los hermanos, no, los pastores les va bien porque los pastores nosotros no vivimos aquí de lo que entra a la iglesia. De hecho, la tesorera está ahí. ¿Cuánto fue el ingreso de este mes acá?
19,500 pesos. ¿Cuánto se paga? 60,000 y la luz. Sin el costo de operación de todo el equipo que trabaja acá. ¿Y qué hace Dios? Lo provee. Lo provee. Entonces, todo, cuando comenzamos a orar, que decimos, Señor, queremos darle compra a los necesitados para diciembre, queríamos 200 compras, estábamos hablando de 200,000 pesos, estábamos hablando de casi $4,000, y comenzamos a orar, y clase me miró y me dijo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Regamos los tickets. Digo, riégalo. Pero ¿cuánto teníamos a mano? 10,000 pesos. Y después que nos regó los tickets, usted supo que después que la gente llegue por su compra hay que buscarla. Y la regamos en fe. ¿Y qué hizo Dios? Comenzó a tocar y comenzó a mover gente generosa de corazón. Y dijeron, yo apoyo para una compra, yo apoyo para otra, y se pudo hacer el evento y se pudo cubrir. Nosotros contamos con el Dios del cielo, el Dios que hace milagros, el Dios que abre puertas, el Dios poderoso, aquel que nadie lo puede detener. Y hemos visto milagros de sanidad, hemos visto milagros de salvación de una manera impresionante. Entonces usted tiene que saber que usted es hijo de Dios y que ese Dios le escucha, y que si usted clama, Dios le va a responder, y que si usted aplica la fe necesaria, el Dios del cielo puede mover lo que sea. Puede mover lo que sea. Pasó algo hermoso y lo voy a testificar acá, porque yo sé que este pueblo es un pueblo que se alegra de las victorias de sus hermanos. Y es que fuimos donde una persona en una ocasión de acá de la iglesia, me voy a reservar el nombre, y estábamos hablando de la situación en la que estaba pasando. Yo recuerdo que el día anterior le dijimos, orando, que clamara y que creyera que Dios podía abrir una puerta, que el Dios del cielo era demasiado poderoso y puede enviar ayuda y socorro. Y al otro día nos llamó una persona de Alemania y nos dijo que Dios le había puesto en el corazón bendecir a una familia por 6 meses, enviándole algo de dinero. Y me dijo, yo estaba orando y el Señor me dijo que hiciera eso, y yo le dije, ¿hacia dónde? Y el Señor le dijo a él, llama a República Dominicana, contáctala a ella sabe a quién va a buscar. Yo no perdí tiempo, de una vez le dije a la persona con la que había hablado el día anterior, porque habíamos orado para que Dios abriera caminos. Ese es el Dios del cielo, ese es el Dios todopoderoso, ese es el Dios que abre caminos, ese es el Dios que abre puertas. Ahí está nuestro hermano Clemente, que usa un medicamento. En una ocasión me llama una persona y me dice, no sé, pero Dios puso en mi corazón, yo escucho en la grabación a alguien que vocea que Dios es fiel, yo no le conozco, pero Dios puso en mi corazón que le envíe algo a esa persona. Y la persona comenzó a enviar la ayuda que se le hemos dado varias veces a nuestro hermano Clemente. ¿Entiende quién es Dios? ¿Usted entiende quién es Dios? Estamos orando por intercesores en la iglesia. Y pasó algo que le va a parecer un poquito loco, pero cuando nosotros nos mudamos en la casa allá donde estamos, sentimos hacer un día de oración y estábamos a las 10 de la mañana, estábamos orando, Ángel estaba orando, los muchachos estaban orando, y yo estaba llorando en una esquina. Y le decía al Señor, envía intercesores, porque todo ministerio necesita intercesores, pero un intercesor es alguien que gime, que llora, que clama y se pone en derredor de un pueblo, en derredor de una nación, delante de Dios para provocar cambios. Mientras yo lloraba, el Señor me mostró varias cosas, pero entre ellas me mostró que tocaba a mi mamá en la frente y me decía el ángel, ¿quién intercederá mejor por un hijo que su propia madre? Y me dijo, tu mamá va a venir y ella va a ser una de las intercesoras de la iglesia. Yo no tenía contacto con mi mamá porque ella vive en un campo que solo cuando está en el pueblo se comunica prácticamente con nosotros. Y cuando ella me habla 2 meses después, me dice, mi hija, yo me estuve al morir, a mí me subió la presión arriba. Y yo creía que me iba a morir, y mientras yo lloraba, aquí vino un ángel y me dijo, no te puedes morir. Y no te vas a morir aquí, porque tienes que irte a Bonao y tienes que interceder. Tu hija
mamá te está esperando allá en la ciudad. Y ella lloró a Dios y le dijo, Señor, entonces yo tengo que vender la tierra que tengo acá, no tiene papeles. Y al otro día comenzó una persona y le dijo, yo se la compro, y comenzó a pagarme. Mi mamá prácticamente viene de camino, no tarda un mes en estar aquí. Que estoy hablando de que estamos hablando de que el Dios del cielo es demasiado poderoso. Y las cosas que hace son loquísimas, loquísimas. Porque el día que el pastor estaba predicando ahí, señores, yo lo tengo escrito por ahí en un cuaderno. El Señor me dice, ¿tú te acuerdas de un proyecto que tú tenías hace mucho tiempo que lo escribiste? Que lo planteé a los hermanos cuando estábamos allá en los transformadores. De que cuando Dios comenzara a orar teníamos que implementar ese proyecto, que en ese momento los hermanos cuando compraban una pasola les regalaban una pasola o lo que tuviera de montura a otro hermano que estuviera bien. Y el Señor me dijo, acuérdate del proyecto, monta a un hermano y hazlo. Y yo ahí le había dicho al Señor, ¿a quién le podemos orar y ajuntar para conseguir una montura? Y el Espíritu Santo me dijo así mismo a Michelle. Yo lo anoté. Y cuando miro, digo, oye, pero tenemos tantos compromisos que ponernos a creer por eso ahora y hablar por eso lo vamos a hacer para fin de año, digo yo. Lo anoté para hacerlo a fin de año. ¿Y qué pasó esa noche? Oiga lo que pasó esta noche. Nuestro hermano Michel había llegado con una bicicleta ahí. Y mientras el pastor ministra, ¡fum!, se llevaron la bicicleta. A mí se me grifaron los vehículos. Porque era una señal de que Dios está diciendo, no para fin de año, comiencen a creer ahora. Y había que hacerlo. Entonces ese es Dios. Es el Dios todopoderoso, el Dios que abre camino, el Dios que abre puertas, el Dios que hace milagros, el Dios que te levanta, el Dios que te restaura. Pero tienes que saber quién eres en Dios, quién eres en Dios, lo que Dios ha provisto para ti, lo que Dios puede hacer para ti. Eres hijo de Dios, eres escogido. En 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios está diciendo, ustedes son mis reyes, ustedes son mis sacerdotes, ustedes son mi nación santa. En otra porción bíblica dice, ustedes son mi más especial tesoro. Y dice que Dios nos llamó para que anunciemos. ¿Para qué nos llamaron? Para que anunciemos. Por eso le decía que Dios se deleita y hasta tiene cierta debilidad con la gente que predica y gana almas. Porque Dios nos llamó para anunciar el Evangelio, para anunciar lo que Dios hace, para proclamar lo que Dios hace. Tenemos que saber quiénes somos en Dios.